Buen día, mi nombre es Daniel Cuadros, estudiante de Ingeniería Ambiental, y en esta oportunidad voy a explicar el experimento 1, donde dice experimento conservación de la energía. Y bien, el ejercicio comienza así, con el objetivo general: construir un dinamómetro como instrumento de medición y utilizarlo en una serie de experimentos para analizar la relación entre el trabajo y la energía, así como comprobar el principio de conservación de la energía. Bueno, aquí tengo el dinamómetro. Lo hice con palitos, un palo de pintar, con una aguja grande, con un elástico, con un gancho de ropa y con una tapa. También utilicé el arroz para hacer el experimento del dinamómetro. También utilicé esta cinta métrica para medir, por ejemplo, la fuerza, la distancia del dinamómetro y la altura, como lo vamos a ver ya más adelante. Y bueno, para la construcción y calibración, bueno, aquí está el link para hacerlo. A ver, dice calibración del dinamómetro. Ubique el dinamómetro en posición vertical y fíjelo de manera segura a un soporte casero estable. Asegúrese de que el dinamómetro quede completamente inmóvil y alineado verticalmente de modo que el embolo pueda desplazarse libremente hacia abajo bajo la acción del peso aplicado. Verifique que el sistema no oscile ni se oscile antes de iniciar las mediciones. Luego de verificar la estabilidad del sistema, siga los siguientes pasos. Sin aplicar ninguna fuerza, sin masa colgada, marque en la jeringa la posición del embolo. Esta sería la posición de X0. 2. Cuelgue una masa conocida del embolo de la jeringa. Espera que el sistema alcance el equilibrio estático y mida el desplazamiento del embolo respecto a la posición inicial. Repita este proceso para 5 valores diferentes de masa cubriendo el rango útil del dinamómetro. Los valores, los valores presentados en la tabla corresponden a una sugerencia de las masas que pueden emplearse, y luego calcule la fuerza usando la ecuación fuerza igual a masa y gramo, o gravedad, masa y gravedad, y registre los valores de la tabla 1. Y bueno, aquí no sé si el trabajo me puso X.1 o yo puse aquí yo la masa. Aquí, bueno, 1.1, 1.15, 1.2, no digo 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.23, y en el embolo yo puse 0.049, 0.074, 0.098, 0.123 y 0.147. Esta que es la fuerza. Yo aquí puse 0.98, 1.47, 1.96, 2.45 y 2.94. Y el 3 dice: grafique la fuerza aplicada en función del desplazamiento del embolo y ajuste una recta a los experimentales. La pendiente de la gráfica corresponderá a la constante elástica del dinamómetro. 4. Con la información anterior, construya la escala directamente sobre la jeringa. A ver. Experimento 1. Coloque en el gancho del dinamómetro una bolsa de arroz de masa. Sitúe la bolsa en uno de los extremos de una mesa y superficie, manteniendo con una fuerza constante y estrictamente horizontal, sin formar ningún tipo de ángulo de la mesa. Desplace la bolsa a una distancia de 50 centímetros. Bueno, aquí está el dibujo
del- de lo que hay que hacer. Aquí está la gráfica que nos pidió anteriormente, y aquí la fuerza que se está trabajando, que sería la fuerza aplicada, que sería más o menos la fuerza de la jeringa, mm, la fuerza de fricción, que sería esto de aquí, y aquí está el eje. Y aquí está la foto del experimento que hice. Bueno, la segunda parte, toma de medidas y cálculos matemáticos. Registra el valor de la fuerza aplicada a la que marca el dinamómetro y calcule el trabajo realizado por la fuerza. Posteriormente calcule el trabajo realizado por la fuerza de fricción y determine el trabajo neto. Registre todos los valores obtenidos para cada masa en la tabla 2. Bueno, esto sería lo que yo hice, que me dio en el experimento del dinamómetro, que me dio que 0.016, 0.216, 0.316. La fuerza 1.23, 0.42, 0.62. Trabajo 0.114, 0.112, 0.310. Y en el trabajo yo puse, yo registré menos 0.114, menos 0.012, menos 0.310. Y el trabajo neto todos los puse 0, los registré como 0. Y, y bueno, este sería 0.5, que sería 50 centímetros. Para el cálculo realizado por la fuerza aplicada, yo utilicé la fórmula que pusieron aquí en la guía, que puse igual a la fuerza, que sería 0.022736 newtons por 150 multiplicado por 1, que sería el coseno, que me dio igual a 0.11368 joules, así se llamaba. Simplificando me dio 0.114. En el 2, cálculo de trabajo realizado por la fuerza de fricción, que sería esta fórmula que me pasó que estaba en la guía. Bueno, aquí puse lo mismo, o sea, los 150 metros, los newtons. Aquí puse 1, pero cambiándolo por menos 1, que me da igual a menos 0.11368. Para el trabajo neto, que sería, déjame subir esto de acá, el trabajo neto, el trabajo WR y el WF, más o menos, que sería 0.11114, 0.1114 joules más menos 0.14 joules, que nos dio una cantidad de 0, porque aquí restamos, o sea, más por menos y me restó 0. Bueno, en el análisis, aquí pusieron cómo varía el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa, considerando el mismo desplazamiento. Y yo puse la respuesta, que era al aumentar la masa de la bolsa, es donde se incrementa la fuerza normal, es donde se ejerce la superficie sobre ella, dado que la fuerza de fricción cinética depende directamente de lo normal, gracias a la resistencia al movimiento, que también aumenta, como en el experimento que se realizó a velocidad constante.
la fuerza aplicada por el dinamómetro debe aumentar en la misma magnitud como para vencer dicha fricción. En el 2 pusieron, ¿cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Indique qué signo tiene el trabajo de la fuerza de fricción y explique el motivo. Y puse aquí, el trabajo realizado por la fuerza aplicada y el trabajo de la fuerza de fricción tiene como exactamente la misma magnitud, que eso significa que tiene los signos opuestos y que el trabajo de la fuerza de fricción tiene como un signo negativo porque el vector de la fuerza de roce actúa en una misma dirección del movimiento, pero en el sentido contrario. 3. ¿Qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en este experimento? El trabajo neto obtenido en este experimento fue igual a 0 joules, de acuerdo con un teorema del trabajo y las energías cinéticas. 4. ¿Cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa? Explique además por qué es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente durante el experimento. Y bueno, la respuesta a la que puse fue: si el dinamómetro se formara un ángulo en la mesa, la fuerza medida por un instrumento se puede ver afectada por dos maneras: a la descomposición vectorial, que por un lado solo la componente horizontal se encargará de arrastrar la bolsa, y por otra parte la componente vertical solo apuntaría hacia arriba, reduciendo la fuerza normal y por ende disminuye la fuerza de fricción. Para el experimento 2. Para el experimento 2, bueno, hice exactamente lo que dije al inicio. Dibujé el diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento, identificando todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. La fuerza aplicada, que sería la aguja, el peso, que más o menos sería el peso de la bolsa de arroz que estamos cargando. Bueno, esto es la fuerza que no actuarían. Aquí está una foto de cómo lo hice. Segunda parte, toma de medidas y cálculos matemáticos. Registre el valor de la fuerza aplicada a la que marca el dinamómetro y calcule el trabajo realizado por dicha fuerza al alcanzar la altura de la mesa. A continuación, calcule la energía potencial gravitacional de la bolsa en esa misma posición. Todos los valores obtenidos para cada mesa en la tabla 3. Bueno, para la masa puse 0.116, 0.216 y 3.316. A ver, aquí la fuerza 1.14, 2.12, 3.10, el trabajo 0.0909, 1.693, 2.477, la energía potencial 0.909. O sea, aquí sería prácticamente lo mismo, la energía potencial y el trabajo. Aquí puse exactamente lo mismo. Y bueno, este es la altura de la mesa es la altura en la que puse el experimento. Y bueno, aquí hice lo mismo. Bueno, aquí hice lo mismo que el experimento 1. Copiar la misma ecuación que dejaron aquí en la guía. Bueno, yo puse que yo multipliqué 0.116 kilogramos por 9.8, que sería
la masa de la gravedad, si no estoy mal, por 0.80 metros, que sería este, por 1 de coseno, que me dio igual a 0.90944. Simplificando me dio 0.909. Para el cálculo de la energía potencial gravitacional, de nuevo usé la misma ecuación que estaba aquí en la guía. Puse 0.16 kilogramos, que sería esto, por 9.8, que sería la masa de la gravedad, por 0.80 metros, que sería la altura que hice el experimento. Bueno, aquí me dio aquí me da lo mismo, lo mismo de acá me dio. Para el análisis, bueno, a partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterio experimental permite identificar a la fuerza gravitacional como una fuerza? Bueno, para esta pregunta yo respondí que en el criterio experimental la clave es la igualdad numérica obtenida en la tabla 3 entre el trabajo realizado por la fuerza aplicada y la energía potencial gravitacional, donde esto calculada en el punto más alto debido a que ese objeto se puede elevar con una velocidad constante. 2. Si se repitiera el experimento elevado la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, ¿qué se esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y la energía potencial? Bueno, respondí que se prevé observar tanto el trabajo de la fuerza gravitacional como la energía potencial gravitacional donde permanezcan iguales. Esto sin embargo sin sufrir ninguna variación. Y donde físicamente una de las propiedades centrales de las fuerzas conservativas es que el trabajo realizado por ellas es independiente de la trayectoria o un camino seguido, dependiendo de la única y exclusivamente de la posición inicial y la posición final. Esto dado a la altura y las masas registradas en los datos en donde los datos no cambian. 3. ¿Qué conclusión pueden extraerse sobre la validez del principio trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Bueno, a partir de los cambios experimentados a partir de los cambios experimentados realizados se puede concluir que el principio del trabajo y la energía se valida por completo en el problema en donde se establece que el trabajo neto realizado fue sobre un cuerpo que es igual al cambio en la energía cinética. En este experimento pude asegurar que la bolsa asciende de forma lenta uniforme a la variación de la energía cinética, que es nula, por lo que implica que el trabajo neto debe ser igual a 0. Para el experimento 3, aquí pide que no use el dinamómetro, sino que caiga la bolsa con la masa y a ver con qué tiempo cae la bolsa, según lo que explica en el experimento 3. Y bueno, yo calculé que el tiempo 1 del arroz era de 0.66, 0.62 y 0.065. En el tiempo 2, 0.63, 0.65 y 0.62. En el tiempo 3 puse 0.65, 0.64 y 0.62. Aquí en el tiempo y segundo 0.65, 0.64 y 0.63. Bueno, para la tabla 5, la velocidad final, bueno, la masa aquí sería la misma, al igual que la velocidad final. Déjame ver. Sí, la masa sería la misma, pero la velocidad no. Yo creería que no.
solo que se cambiaría por casi 10 segundos en la velocidad final. Bueno, aquí lo mismo. Aquí hay que calcular la velocidad final menos la ecuación de cinemática. La velocidad experimental igual a velocidad cero más gravedad más por tiempo. O sea, sería la velocidad experimental cero, pues el 0 más 9.8, que sería la masa de la gravedad, por 0.65, que sería el tiempo estimado, segundos, que sería este de aquí, de 0.65, que me dio una cantidad de 6.37, y así sucesivamente con, con otros datos de acá y de acá. Ahora calcule la energía potencial correspondiente a la masa y aplicando el principio de conservación de la energía, determine la velocidad con la que la bolsa llega al suelo y registre los valores en la tabla 6. La masa sería la misma con la que calculé, la energía potencial también, y la velocidad final me dio que era 1.26, y así me dio igual, los dos está aquí igual. Bueno, para el cálculo de la energía gravitacional, bueno, usé la ecuación, la U igual a masa por gravedad y altura. 0.117, que sería la masa de esto, por 9.8 la masa de la gravedad, y 2.0, que sería la altura, que me da igual a 2.293. Para el cálculo de la velocidad final, también usé la misma, o yo creo que no, velocidad de energía 2 dividido raíz cuadrada de 2 por la masa de gravedad y por la altura. O sea, multipliqué 2 por 9.8 por 2.0, que me dio 6.26, y ya creo que ya pasamos al último criterio, donde usando la siguiente ecuación calcule el porcentaje de error entre la velocidad final obtenida experimentalmente a partir del tiempo de caída y la velocidad calculada mediante el principio de conservación de la energía. Registre los valores en la tabla 7. Bueno, la masa lo mismo, la velocidad experimental es la misma también, esta también, y este es el resultado de error que me dio. ¿Sí? Bueno, aquí está los análisis de resultados, en donde la primera pregunta dice así: aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad obtenida por el método energético resulta independiente de ella. ¿Cómo se refleja esta afirmación en sus resultados experimentales? Y bueno, es que yo puse que hay demasiadas formas de los resultados. Hay muchas maneras. Se evidencia dos formas de las tablas. En donde mencioné los valores teóricos, en donde al calcular la velocidad final mediante el método energético se puede obtener exactamente un mismo valor constante para las tres masas, por lo que este se ve afectado por el cambio de la masa. Bueno, serían dos formas que puse. En los valores experimentales,
A pesar de utilizar las tres bolsas de arroz con masa notablemente diferentes, los tiempos de caída registrados en la tabla 4 y las velocidades finales calculadas por la cinemática. Compare las velocidades finales obtenidas mediante la segunda pregunta. Compare las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y el análisis energético. ¿En qué medida la concordancia entre ambos resultados respalda la validez del principio de conservación de la energía? Al igual que el primero, hay varias formas. Se define de varias formas. Por ejemplo, la validación del modelo ideal en el entorno real. En el análisis energético, ahí se puede fundamentar que en la precisión ideal de que la energía potencial inicial se puede transformar en un 100% de la energía cinética final. Esto es porque la velocidad calculada en los tiempos reales, no, que la velocidad calculada con los tiempos reales del cronómetro, evidencia de las pérdidas mínimas. En la pequeña brecha existente entre ambos resultados, ahí se puede confirmar que cuantitativamente las fuerzas disipadas no conservativas, como la resistencia del aire. Pregunta 3. Analice los porcentajes de error obtenidos. ¿Son lo suficientemente pequeños como para considerar que la energía mecánica se pueda conservar en el sistema? Yo respondí que sí, que los porcentajes de errores, porcentaje de error obtenidos, son lo suficientemente pequeños como para confirmar que la energía mecánica se conserva de una manera casi integral en el sistema, y donde esta afirma de diferentes maneras, que sería el criterio de aceptación académica, en donde en los laboratorios de ingeniería y ciencias básicas, el error en el porcentual de un solo dígito se puede considerar estadísticamente despreciables, donde esto se varía que las discrepancias numéricas no quiebren en un modelo teórico, sino que entra en un modelo de márgenes de tolerancia permitidos. Otra forma que se puede definir sería la aproximación asintótica al sistema ideal. En el error tan reducido se demuestra que de una forma cuantitativa que el trabajo realizado por fuerzas no conservativas que es absolutamente nulo. Bueno, creo que esta es la cuarta y última, que sería, a partir de este experimento, ¿qué ventajas presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para el análisis del movimiento? Bueno, al igual que las tres preguntas, también se puede definir a partir de los resultados obtenidos, el enfoque energético presenta notables ventajas frente a un enfoque cinemático para el análisis de movimiento. Y aquí están las ventajas, que serían dos, aquí puse dos. La independencia del tiempo y las trayectorias intermedias. En la cinemática, en donde requiere un seguimiento cronológico estricto y continuo del movimiento, lo que traduce a una alta dependencia de variables temporales. En el contraste, el enfoque energético es un método basado en las funciones del estado, lo que significa que solo les importa las condiciones del punto inicial y del punto final. La otra ventaja sería la reducción del error experimental, en donde el enfoque cinemático está fuertemente condicionado por la precisión de los instrumentos de medición en el tiempo real, lo que puede alterar directamente en los resultados. Y que por otra parte el enfoque energético pueda depender de magnitudes estáticas y macroscópicas que serían muy fáciles de medir con una extrema precisión. Y bueno, ya sería todo lo que hice de paso 1 del ejercicio 1.
Espero que mi aclaración, mi explicación haya sido coherente y muy, ¿qué? Y muy entendible. Y bueno, gracias por su atención y nos veremos en otro trabajo.